Hola, soy Rodrigo Palacios y estas lecturas corresponden a la sesión número 21. El primer texto es del Catecismo de la Iglesia y se titula La resurrección de Cristo y la nuestra. Las tres ideas principales del texto son que el credo cristiano culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna, que nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad y que la fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que no es un Dios de muertos, sino de vivos. Un resumen del texto es el siguiente. El credo cristiano, profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado y que Él los resucitará en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. La resurrección de los muertos fue revelada progresivamente por Dios a su pueblo. La esperanza en la resurrección corporal de los muertos se impuso como una consecuencia intrínseca de la fe en un Dios creador del hombre todo, entero, alma y cuerpo. El creador del cielo y de la tierra es también aquel que mantiene fielmente su alianza con Abraham y su descendencia. En esta doble perspectiva comienza a expresarse la fe en la resurrección. La fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que no es un Dios de muertos, sino de vivos. Pero hay más. Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona, pues dice, yo soy la resurrección y la vida. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en él y hayan comido su cuerpo y bebido su sangre. En su vida pública ofrece ya un signo y una prenda de la resurrección, devolviendo la vida a algunos muertos, anunciando así su propia resurrección, que no obstante será de otro orden. De este acontecimiento único, él habla como del signo de Jonás, del signo del templo, anuncia su resurrección al tercer día después de su muerte. En la muerte, separación del alma y el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas, por la virtud de la resurrección de Jesús. Todos los hombres que han muerto resucitarán. Los que hayan hecho el bien resucitarán para vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. Si es verdad que Cristo nos resucitará en el último día, también lo es, en cierto modo, que nosotros ya hemos resucitado con Cristo. En efecto, gracias al Espíritu Santo, la vida cristiana en la tierra es, desde ahora, una participación en la muerte y en la resurrección de Cristo. Unidos a Cristo por el bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado, pero esta vida permanece escondida con Cristo en Dios, alimentados en la Eucaristía con su cuerpo. Nosotros pertenecemos ya al cuerpo de Cristo. Cuando resucitemos, en el último día también nos manifestaremos con Él llenos de gloria. La novedad esencial de la muerte cristiana está ahí, por el bautismo. El cristiano está ya sacramentalmente muerto con Cristo, para vivir una vida nueva, y si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física consuma este morir con Cristo y perfecciona así nuestra incorporación a Él en su acto redentor. La muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino para decidir su último destino. El segundo texto es del Evangelio de San Marcos y se titula Capítulo 11. Las tres ideas principales del texto son que la casa de Jesús será casa de oración para todos los pueblos, pero la gente la ha convertido en una cueva de bandidos, que se debe tener fe en Dios y nunca dudar del corazón de uno, sino que debemos de creer en que sucederá lo que se dice y se obtendrá. Y por último, que cuando nos pongamos a orar, debemos de perdonar lo que tengamos contra otros, para que también nuestro Padre en el cielo perdone nuestras culpas. Un resumen del texto es el siguiente. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, mandó a 2 de sus discípulos para que trajeran un pollino atado que nadie ha montado todavía, y les dijo que si alguien les preguntaba por qué lo hacían, tenían que contestar: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el pollino en la calle atado a una puerta, y lo soltaron.
Algunos de los presentes les preguntaron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos les contestaron como había dicho Jesús, y se lo permitieron. Llevaron el pollino, le echaron encima los mantos y Jesús se montó. Como era ya tarde, salió hacia Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: Nunca jamás coma nadie frutos de ti. Los discípulos lo oyeron, llegaron a Jerusalén y, entrando en el templo, se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo: ¿no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: Tened fe en Dios. En verdad os digo, que si uno dice a este monte: quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo: todo cuanto pidáis en la oración, creed que os lo han concedido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas. Gracias, eso fue todo, y hasta luego.